Bueno, Juan Carlos Bonilla desde hace mucho tiempo estaba vinculado a una estructura criminal que no es de extrañarse internamente, y el proceso de investigación que se había desarrollado externamente por parte de la DEA o organismos independientes como Inside Crime, o el proceso de investigación interna de organismos no gubernamentales en el país, lo vinculaban directamente a esta actividad criminal. Hay que recordar que él también fue jefe regional en el occidente de Honduras cuando el tema de la narcoactividad estaba en su mejor florecimiento, y luego él fue nombrado director nacional de la policía cuando él venía directamente de la estructura militar. Por eso yo he insistido en que señalemos a los militares como parte fundamental de la narcoactividad en este país, pero ha habido mucho miedo de señalarlo, ha habido mucho miedo de cualquier proceso de investigación interna. Lógicamente en Honduras pues está postrado el sistema de justicia para investigar a esta élite política, económica, militar y policial vinculado al narcotráfico. Y toda esa ramificación, lógicamente hay una interrelación con CC7, que es Juan Carlos Bonilla, señalado en sus vínculos con CC4, Juan Orlando Hernández y Tony Hernández. Ya se puede interpretar, ya están cayendo las piezas poco a poco. Sí, fíjese que una de las cosas que a uno le preocupa mucho cuando da seguimiento no solo a la actividad criminal en Honduras, sino en otros países o regiones como México, como Colombia, es que cuando existe esos niveles de investigación, de procesamiento de una persona del más alto nivel, del más alto rango, uno diría ya le cortaron la cabeza a una de las principales estructuras criminales. Y sucede que más bien surgen tres cabezas nuevas en el proceso de liderazgo de la estructura criminal. Hay un proceso de recomposición de la estructura criminal, un proceso de reacomodamiento del sistema de justicia que protege la estructura criminal con la bendición del presidente de la República, con la bendición de los funcionarios del Poder Legislativo. Entonces, a uno realmente lo que le preocupa en todo eso es que hay un atentado contra la democracia y contra la sociedad que mantiene postrado al país y mantiene una dictadura en el poder. Abogado, nuevamente queda evidenciado que estas estructuras que son las encargadas de poder judicializar y fiscalizar a las personas no están actuando porque la justicia hondureña sigue manteniendo silencio ante estos casos. Es que la justicia hondureña fue seleccionada, escuche bien lo que le digo, seleccionada para proteger la corrupción al más alto nivel y el crimen al más alto nivel. Los fiscales son seleccionados para protegerlos. Los jueces y magistrados del más alto rango son seleccionados para protegerlos. Por lo tanto, cuando viene una situación, y los entes contralores también, cuando viene una situación de esta naturaleza, pues ellos ni se preocupan, porque saben muy bien que todo el sistema hondureño lo tienen de rodillas frente al control que estos tienen. Además, recordemos que estamos frente a estructuras criminales sanguinarias que no tienen escrúpulo en matar, incluso en arrasar con familias completas para mantenerse en el poder. Y ese dinero sucio, ese dinero con sangre es el que ha financiado las campañas políticas en el país y es el que mantiene una estructura dictatorial en el gobierno. Pero es contradictorio, ¿no, abogado? Porque por un lado la justicia estadounidense señala a los corruptos y por otro lado el presidente Donald Trump felicita por la lucha en combate al narcotráfico que se ha hecho aquí en Honduras y específicamente ha felicitado al presidente Juan Orlando Hernández. Es reprochable completamente la actitud de funcionarios estadounidenses. Yo creí en esta relación de felicitar a Juan Orlando Hernández por su lucha contra el narcotráfico, incluso, ¿verdad? Cuando se da el procesamiento de Tony Hernández, yo creía, y lo dije a ustedes, que iba a haber un distanciamiento de los funcionarios estadounidenses del más alto nivel con esta administración. Para sorpresa mía fue de la administración Trump. Para sorpresa mía es que salen varios funcionarios, incluyendo el Comando Sur, la Fiscalía, algunos entes de la Fiscalía estadounidense felicitando a Honduras en su lucha contra el narcotráfico. Yo creo que aquí tenemos que hacer un llamado al pueblo estadounidense, a aquellos funcionarios políticos estadounidenses que son independientes, para que sean más duros con la administración Trump, por favorecer, por ocultar, por no ser claros en el tema del respaldo a una administración vinculada a la narcoactividad que tanto daño le causa al gobierno estadounidense. Porque estas investigaciones son antiguas, ¿no, abogado? O sea, han estado siguiendo la pista desde hace mucho tiempo. Sí, estos procesos de investigación por lo general están durando más de 5 o 10 años, ¿verdad? En un proceso larguísimo porque hay que ver. Una vez que se hace un proceso de requerimiento fiscal en Estados Unidos, el proceso de investigación ha sido largo y debe sustentarse completamente para evitar cualquier imprecisión que pudiera incluso comprometer al gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, cuando ya existe un requerimiento fiscal en Manhattan, en New York, en contra de un funcionario determinado, es porque la evidencia es suficiente, o en contra también de la élite económica. Recuerde que la vinculación que se dio
del narcotráfico tenía que ver con élite política, élite económica, incluso liderazgo social, que todavía no lo hemos visto. Pero en ese sentido, entonces, seguir esas pistas significa entonces que durante mucho tiempo se sustenta para que el proceso del requerimiento fiscal sea lo suficientemente firme y el juez tenga la evidencia suficiente para hacer la condena. Cosa que en Honduras usted ve que no pasa en ningún lado por el proceso, como le decía anteriormente, de selección de sus actores del sistema de justicia para protegerse. De acuerdo con este documento por parte de la Fiscalía de Nueva York, ¿hay evidencia suficiente contra el ex policía Juan Carlos Bonilla? Sí. ¿Cuál es el proceso legal que se sigue? ¿Qué proceso va a enfrentar él? Mire, cuando un requerimiento fiscal de esta naturaleza se desarrolla por una de las fiscalías estadounidenses en cualquiera de sus estados, existe la evidencia suficiente para poder hacer el señalamiento. Cuando uno ha pretendido en otros momentos de que haya una presión política o judicial en un caso determinado en contra de algún funcionario hondureño porque conocemos cuáles son sus vinculaciones con el crimen o con la corrupción, nos encontramos en la respuesta estadounidense siguiente: no tenemos la evidencia suficiente. Cuando ya tengamos la evidencia suficiente, el procesamiento va de forma tal que esas imprecisiones no le causen problema al gobierno estadounidense. Ahora, lo que sigue en todo este proceso es esta solicitud de extradición y el procesamiento de CC7, como se le denomina en este requerimiento fiscal estadounidense, para la deducción de responsabilidades. Y en este caso, pues veremos cuál va a ser el comportamiento de don Juan Carlos Bonilla. Se hace un proceso de entrega para poder disminuir su condena y hacer un proceso de negociación con la justicia estadounidense. ¿Podrían llegar ya hasta CC4, abogado? Bueno, todo lo vincula a CC4. Fíjese que más bien el eje, correcto, el eje es CC4. Todo alrededor, funcionando alrededor de él. ¿Cuál es el asunto que lo protege? La presidencia de la República. Pero una vez este hombre saliendo de la presidencia de la República, el procesamiento externo es inminente. Por lo tanto, él estará desde hace, no desde ahora, desde hace un par de años, viendo la forma en cómo se libra de esta responsabilidad una vez perdiendo la inmunidad como presidente. Todo indica que las pistas van a... Todo indica que va hacia ahí, si no es que tiene un final como Noriega, ¿verdad? En aquellos momentos en el que tuvo incluso que ejercerse una acción armada, cosa que no podemos compartir en el país, porque nosotros deberíamos de resolver nuestros problemas acá, y aún si existe una persona vinculada al crimen como Juan Orlando Hernández al más alto nivel, pues sean los tribunales de justicia internacional. Jamás una intervención militar en nuestro país, porque eso implica a toda la población hondureña que no tenemos nada que ver en este asunto y que somos más bien víctimas y que estamos en ese proceso de liberación en contra de esta narcodictadura.